Muy buenos a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Finalmente se han cumplido las previsiones en relación a los tipos de interés. Como veis, se mantienen en el 5,5%, pero lo que sí estamos viendo mucha volatilidad en estas últimas horas en Bitcoin. Comentábamos esta mañana la oportunidad operativa que tuvimos en la estructura que planteábamos en el análisis de ayer, donde tras la ruptura y la consolidación sobre la zona del VWAP, tuvimos una oportunidad en short hasta visitar el primero de los objetivos, que era la zona media de la estructura del gráfico de 4 horas. Aquí ya comentábamos esta mañana cómo estaban entrando algunas compras y la importancia de proteger la operativa en short que llevábamos desde esta zona operativa, principalmente por esto que estamos viendo en pantalla, para evitar que en caso de que el precio comenzase a subir de forma agresiva, convirtiese esa operación ganadora en una operación perdedora, y que en este caso lo peor que pudiese pasar, que sea que nos saque en break-even del mercado. Además, al tener la noticia que comentábamos en el inicio de este vídeo, era bastante probable que viésemos un aumento de la volatilidad en estas últimas horas. Y bueno, como estáis viendo, así está siendo. Como veis, el precio de Bitcoin estuvo subiendo de forma agresiva rápidamente otra vez hasta la zona de la estructura, pero ahora mismo volvemos a ver un rechazo otra vez en esta zona operativa. Como veis, el precio está comenzando a retroceder a la baja. Un rechazo a esta zona operativa otra vez nos estaría indicando muestras de debilidad, pero en este movimiento, que es casi una recuperación en V, no se está demostrando fortaleza. La clave será sobre todo en ver si llegamos a encontrar soporte o bien en la zona del VWAP semanal o bien sobre esta dinámica alcista que trazábamos en días anteriores. Si no, pues ya tendremos que volver a buscar la zona media de la estructura del gráfico de 4 horas. Lo que vamos a hacer es eliminar ya esta estructura de aquí porque creo que a nivel operativo ya no nos interesa, dio la oportunidad que teníamos y que hemos podido cazar, pero ahora tenemos que volver al setup que comentábamos anteriormente. Y de hecho, en esta dinámica alcista, si hubiésemos visto una consolidación después del reingreso, podríamos confirmar la continuación alcista por lo menos hasta esta zona operativa, hasta los 44.700 aproximadamente, que es donde tenemos aquí una confluencia entre esta zona operativa que tenemos marcada y la dinámica alcista sobre la parte superior. Pero como veis, ahora mismo el precio está rechazando, así que va a ser importante ver si consigue un soporte pronto en estas zonas para intentar volver a atacar esta resistencia que está siendo ahora mismo lo que antes era el soporte de la dinámica alcista. Además, os recuerdo que aquí tenemos otro nivel también muy importante, el VWAP mensual, sobre los 43.400. Esta zona ya ha actuado como una resistencia en el primer movimiento alcista y sobre todo después de esta pequeña búsqueda de liquidez que hemos tenido hasta esta zona de soporte, sería importante romper esta resistencia lo antes posible para poder continuar con el movimiento alcista, hasta el objetivo que comentábamos que tendríamos en mente. A nivel operativo, la mejor situación que se nos podría dar para buscar compras sería primero ver una corrección hasta consolidar el reingreso sobre los 40.300 aproximadamente, ya que a nivel operativo recuerdo un poco el contexto en el que nos encontramos. Por el momento seguimos considerando que este podría ser el movimiento de sacudida, pero para eso será importante que rechace esta zona operativa lo antes posible, la zona dentro de la estructura, porque si el precio vuelve a encontrar equilibrio en esta estructura, significará que probablemente todavía no hemos visto la sacudida final, y entonces tendremos que marcar estas dos zonas operativas para luego buscar potenciales sacudidas sobre ellas. Esta dinámica bajista ya la rompió, así que la vamos a quitar de aquí, y por el momento pues bueno, seguiremos trabajando esta otra dinámica que tenemos ya desde hace unos cuantos días. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Os recuerdo que tenéis el enlace a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Seguimos viendo bastante liquidez en esta zona por parte de los short, sobre los 44.070 aproximadamente. Por parte de la liquidez de 100x comentábamos esta mañana que veíamos aquí bastante, en torno a los 43.160 aproximadamente, y como veis horas después se lo llevaron todo por delante. De hecho, ahora mismo, como veis, no hay ninguna otra zona con tanta liquidez. Por parte de 50x sí que vemos que ha aumentado un poco la liquidez aquí en torno a los 44.050 más o menos, y también vemos que se mantiene la liquidez de 25x en los 44.130. En Bookmap vemos que aparecen algunas ventas a partir de los 43.900, sobre todo aquí en los 44.500 y también en los 44.600. Compras solo vemos algunas sobre los 42.100. En el multibook vemos que hay bastantes ventas sobre los 40.000, ha aumentado de hecho a casi el doble respecto a lo que había anteriormente. En The Kingfisher comentábamos esta mañana como había bastante liquidez por parte de los long, ya se llevaron de todos modos parte de la que había en vídeos anteriores, ya lo estuvimos comentando, pero sigue habiendo todavía, sobre todo aquí en los 42.090, también en torno a los 41.600
42.690 y aquí en los 40.065 aprox. En los CVDs lo más curioso que vemos son compras agresivas por parte de OKX, que yo diría que han estado dirigiendo prácticamente el movimiento alcista que hemos estado viendo. También ha acompañado un poquito Binance, pero mientras tanto vemos como Coinbase ha estado descargando spot. En los mapas de corto plazo vemos como han limpiado casi todo lo que había por parte de los short. De todos modos sigue quedando un poco de liquidez. Podríamos decir que hasta los 43.940 más o menos. Pero donde más liquidez estamos viendo actualmente es por parte de los long. Sobre todo a partir de los 42.917 hasta los 42.550. Con pico de liquidaciones en los 42.860, 42.685 y 42.560.